Buen día y gracias si deciden brindarme su atención por los siguientes 15 minutos. Por el gusto de compartir, el título de mi plática es Dos ideas para los fundamentos del análisis y una para la historia de la lógica matemática. El objetivo es compartir con ustedes algunas reflexiones respecto a las demostraciones de los teoremas. Si bien es cierto que las demostraciones de los teoremas proporcionan la justificación de las afirmaciones que enuncian los teoremas, también es cierto que proporcionan elementos para la historia de las matemáticas. En efecto, las demostraciones de los teoremas nos permiten conocer las herramientas argumentativas que disponen los matemáticos en una cierta época. Pero quiero agregar y compartirles cómo es que las ideas en torno a los fundamentos del análisis toman dos rutas que se unen para formar parte de la historia de la lógica matemática. Mostraremos que esto es así mediante un ejemplo, pero quisiera comentar antes que, al igual que Umberto Bottazzini y que Felix Klein, considero que es importante para hacer historia de las matemáticas el considerar los argumentos. Y es precisamente esto lo que vamos a hacer a continuación. También quiero comentarles que por cuestiones de tiempo lo que disponemos solo de 15 minutos. Tengo que omitir muchos de los detalles importantes que tenía preparados para poder expresar con mejor precisión esta idea que quiero compartirles. Bien, el ejemplo que nos vamos a tomar es respecto a un teorema que fue enunciado y demostrado a principios del siglo XIX. Me estoy refiriendo al teorema que conocemos hoy en día como teorema del valor intermedio y como ustedes ya se están imaginando, nos vamos a referir a las demostraciones que dan por un lado Bernard Bolzano en 1817 y por otro lado Agustín Louis Cauchy en 1821. Sin embargo, también tenemos que tener presente el contexto histórico en el que estos matemáticos enuncian y demuestran este teorema del valor intermedio. Debemos recordar que a principios del siglo XIX aún sigue latente la necesidad por dar un fundamento al análisis matemático, que esta necesidad surge a finales del siglo XVIII y que a principios del siglo XIX todavía se requiere de precisar muchas de las nociones del análisis matemático. En efecto, el documento de Cauchy, del cual vamos a extraer su demostración del teorema del valor intermedio, es un documento que escribe Cauchy para sus alumnos de la Escuela Politécnica de París y que es considerado este libro como un fundamento para el análisis. Y en efecto, el mismo Cauchy nos comenta en los preliminares de su libro que su intención es establecer con precisión las nociones que se tienen hasta entonces del análisis matemático. Es decir, que el mismo Cauchy nos expresa en los preliminares de su libro su intención por dar fundamento a las nociones que se tenían hasta entonces del análisis matemático. Por otro lado, el documento del cual vamos a extraer la prueba de Bolzano es un documento que data de 1817 y que tiene como único fin la demostración del teorema del valor intermedio que nos da Bolzano. No obstante esto, vamos a encontrar en este documento parte importante del pensamiento de Bolzano y cómo es que este matemático notable de principios del siglo XIX va a establecer va a precisar algunas definiciones y algunos teoremas. Bueno, entonces, tanto Bolzano como Cauchy, para poder enunciar el teorema del valor intermedio, van a requerir de establecer una definición para la noción de continuidad de una función. En una plática que di en el 2019, comenté que hay algunos matemáticos que tuvieron la intención de dar fundamento al análisis a principios del siglo XIX que expresaron que iban a establecer las nociones del análisis sin apelar a las cuestiones de infinito, porque recordemos que a principios del siglo XIX las nociones referentes al infinito aún no habían sido precisadas. Y por otro lado tenemos que otros matemáticos que también estaban interesados por proporcionar fundamento al análisis
Lo hicieron incorporando las nociones de lo infinitamente pequeño y lo infinitamente grande en sus definiciones. Y como ejemplo tenemos en ambos lados a Bolzano y a Cauchy. Bolzano establece una definición de continuidad sin apelar a las nociones de lo infinito, y él mismo expresa de manera explícita que va a evitar a toda costa apelar a las nociones del infinito. Y por otro lado encontramos que Cauchy, en su curso de análisis de 1821, el libro al que nos hemos referido, establece una definición para lo infinitamente pequeño y para lo infinitamente grande. Establece, como comenté en el 2019, algunos teoremas referentes a las cantidades infinitamente pequeñas, y en base a estas cantidades es que nos proporciona su definición de continuidad. Bien, no obstante, estas dos formas distintas en las que estos matemáticos nos proporcionan una definición para la continuidad de funciones, quiero decir, la de Bolzano, que evita apelar a las nociones del infinito, y por otro lado la de Cauchy, que incorpora la noción de lo infinitamente pequeño a su definición de continuidad. Repito, no obstante esta distinción en las formas de presentar una definición para la continuidad de una función, podemos afirmar que la idea que subyace a ambas definiciones es en esencia la misma. Y una vez que estos matemáticos logran darnos una definición de continuidad, podrán enunciar el teorema del valor intermedio. De manera que en su documento de 1817, previo a la enunciación del teorema del valor intermedio, Bolzano va a hacer algunas observaciones y entre ellas observa que las pruebas más comunes del teorema en cuestión dependen de una verdad basada en la geometría, a saber que cada línea continua de curvatura simple, de la cual las ordenadas son primero positivas y luego negativas o conversamente, debe necesariamente intersectar al eje de las abscisas. ¿Sí? Esta idea intuitiva, esta intuición geométrica subyace al teorema del valor intermedio. Y para enunciar el teorema del valor intermedio, Bolzano se va a referir a dos funciones, va a utilizar dos funciones de una variable X que varía entre los valores alfa y beta. Considera que ambas funciones, la función f y la función phi, son continuas en todos los valores de la variable que están entre alfa y beta, y que el valor que toma la función f en alfa es menor que el valor que toma la función phi en alfa, pero que en beta f se vuelve mayor a phi. Y entonces debe de haber un valor entre alfa y beta para el cual ambas funciones toman el mismo valor. Por otro lado, encontramos que la definición de Cauchy, que Cauchy nos presenta en su curso de análisis de 1821, usa únicamente una función de una variable y dice que sea f de x una función real de la variable x que permanece continua respecto a esta variable entre los límites x0 y x mayúscula. Si las cantidades f de x0 y f de x mayúsculas son de signos contrarios, entonces habrá un valor entre x0 y x mayúsculas para el cual la función se hace cero, o en términos de Cauchy se podrá satisfacer la ecuación f de x igual a 0 para uno o más valores reales de x comprendidos entre x0 y x mayúscula. Entre los aspectos importantes que encontramos al leer las demostraciones que estos dos matemáticos dan al teorema del valor intermedio, está el hecho de que podemos ver el pensamiento que tienen estos matemáticos. Y entonces vemos que en documentos que datan de 1810 y 1817, Bolzano nos comenta que las pruebas en matemáticas deben ser las presentaciones de la razón objetiva para la verdad a ser probada, que se entenderá por la razón objetiva para la verdad a ser probada. Esto es un aspecto importante
y podemos afirmar que una respuesta a qué es una razón objetiva la podemos leer a finales del siglo XIX con el trabajo de Hilbert. Bueno, además, Bolzano nos dice que hay que distinguir entre confirmar y fundamentar. Efectivamente, leímos la idea geométrica en la que se basa el teorema del valor intermedio y que esta intuición geométrica es la confirmación al teorema en cuestión, pero que para Bolzano era necesario todavía dar un fundamento a este teorema, darle una demostración. Además, encontramos en estos documentos que para Bolzano la matemática es una ciencia que trata con leyes generales, es decir, formas a las que las cosas deben ajustarse en su existencia y que una cosa es lo que puede ser objeto de nuestra capacidad de representación. Una cosa es lo que puede ser objeto de nuestra capacidad de representación. Una idea muy parecida a la que nos está dando Bolzano, y de lo que está diciendo aquí, la encontramos expresada en un documento que data de mediados del siglo XIX, de 1872, escrito por Richard Dedekind, en donde Dedekind expresa una idea muy similar a esto que nos está diciendo Bolzano. Y entonces estamos viendo que Bolzano tiene ideas a principios del siglo XIX, unas ideas que van muy acorde al pensamiento de los matemáticos de finales del siglo XIX, unas ideas que van encaminadas hacia un enfoque estructuralista. En efecto, además vemos que Bolzano nos va a decir que hay que presentar las verdades en la ciencia como estas están relacionadas unas con otras en su conexión objetiva. Repito, todas estas ideas nos muestran en el pensamiento de Bolzano un enfoque estructuralista. Unas ideas, son todas ellas ideas al estilo Richard Dedekind. Bien. Por otro lado, al perseguir la demostración que da Cauchy del teorema de valor intermedio, nos encontramos con algunas cuestiones de importancia, en particular lo referente a esta plática es los dos siguientes puntos, que en cuanto a los métodos, Cauchy buscó darles todo el rigor que se exige en geometría, para nunca recurrir a las razones derivadas de la generalidad del álgebra. Esto mismo lo expresa Cauchy en sus preliminares de su libro. Y se refiere al rigor que se exige en geometría sin que esto signifique un rigor geométrico, sin que esto significa basado en la geometría, más bien basado con una intención deductiva, al estilo deductivo. Además, establece de manera precisa en los preliminares los conceptos del análisis a fin de evitar toda confusión. Y entonces podemos ver en el pensamiento de Cauchy que yace un enfoque deductivo. Y para fines de esta plática, efectivamente, estas dos tendencias, estas dos rutas en el pensamiento de estos dos matemáticos, por un lado la de Bolzano con un enfoque estructuralista y por otro lado la de Cauchy con un enfoque deductivo, inevitablemente esto es parte de la historia de la lógica matemática, el enfoque estructuralista y el enfoque deductivo. Bueno, no obstante que hay mucho más que decir al respecto, considero que ya hemos cubierto los objetivos de esta plática, es decir, que el analizar las demostraciones que presentan dos matemáticos de un teorema nos permiten conocer qué hay detrás de su pensamiento y además cómo es que estas dos intenciones por fundamentar el análisis van a unirse en una historia para la lógica matemática. Esta además es una respuesta a la polémica planteada por Gratan Guinness en 1970 de si Cauchy plagió a Bolzano. Aquí hemos presentado argumentos irrefutables de que no pudo ser así. No obstante, otros intentos por argumentar al respecto, considero, como todos los demás han de considerar que ellos sí han refutado que Cauchy no pudo plagiar a Bolzano,
Yo considero que todavía no está resuelto hasta el año pasado, hasta el 2020, no ha quedado resuelto y considero que este argumento sí es contundente y podemos afirmar que Cochí no plagió a Bolzano. Bueno, gracias por su atención.